El 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, algo que nos ha llevado a preguntarnos qué tipo de gestión de este recurso tan vital e importante se realiza en nuestra comunidad, en nuestra región. Algunos datos de ese Día Mundial del Agua: por ejemplo, 2,1 millones de personas viven sin agua potable en sus hogares. Más de 700 niños menores de 5 años mueren todos los días de diarrea a causa de agua insalubre o saneamiento deficiente. La calidad del agua de nuestra comunidad, siempre nos han dicho que es de las más altas, pero ¿cómo es su gestión? ¿Podría ser mejor? Vamos a tratar todo este tema con Juan Lobato, que es alcalde de Soto del Real. Juan Lobato, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. También tenemos como invitado a Gabriel Dorado, que es voluntario de Amigos de la Tierra y vicepresidente del Observatorio Ciudadano del Patrimonio Histórico de la Sierra de Guadarrama. ¿Qué tal, Gabriel? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y a Natalia Muñoz Casellús, que es concejal de Ganemos Tres Cantos y además también miembro de la plataforma contra la privatización del canal de Isabel II. Natalia, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias a los tres por estar hoy aquí en Onda Cero Madrid Norte. Vamos a tratar incluso de aclarar algunas dudas que puede tener todo el público, todos los oyentes en general que nos escuchen acerca de la gestión del agua. Vamos a hablar de ese modelo de gestión, porque hemos dicho, Natalia, que por ejemplo es miembro de la plataforma antiprivatización del canal de Isabel II. ¿Cuál es la gestión actual que hay del agua en la región y por qué la necesidad de esa plataforma? Lógicamente surgió a raíz de los intentos de mercantilización de la plataforma, perdón, no de la plataforma, sino del canal de Isabel II. Todos conocemos ya la historia de la mala gestión que se ha hecho, de la privatización que finalmente se hizo de forma totalmente muy oscura y que llevó a Ignacio González y a otros altos cargos del canal a la cárcel, precisamente en Soto del Real. Hablamos de que el canal de Isabel II era una gestión pública del agua. Surgió el canal de Isabel II Gestión, creo que en el año 2012, ¿no? Que era como una sociedad anónima que trataba de cambiar el modelo de gestión que hay con el canal de Isabel II, que vamos a explicar cómo es, porque por ejemplo el alcalde nos podría explicar cuál es también la relación que se tiene con los ayuntamientos dentro de ese canal. Depende de los casos. Yo creo un segundo antes por aclarar lo que decías. Vamos a ver, el agua en Madrid se ha gestionado históricamente por el ente público Canal de Isabel II, que es un ente con más de 150 años de historia. ¿Qué pasó en 2012? Que se creó una empresa, una sociedad mercantil, a la cual se transfirió toda la competencia, gestión y patrimonio del ente público centenario Canal de Isabel II. Y a partir de ese momento es una empresa la que tiene todas las competencias y la que ejerce la gestión del agua, con el objetivo en una segunda fase de sacar a bolsa o a la venta las acciones de esa empresa. Eso se paralizó afortunadamente, pero la empresa sigue existiendo y sigue siendo la encargada, ¿no? Y sigue existiendo, por lo tanto, ese riesgo de que en cualquier momento se tome la decisión de vender esas acciones a empresas privadas o a particulares. De hecho, Juan, los ayuntamientos son accionistas. Exacto. Sí, tenían... Soto en concreto tenemos 276.000 acciones de la empresa Canal Gestión S.A. y el propio convenio por el cual las adquirimos nos dice qué porcentaje de esa empresa podemos vender, de esas acciones podemos vender hasta el 70% de las acciones otorgadas a cada ayuntamiento, una vez se completase el proceso, se podrían vender. Exactamente. En el caso, eso está paralizado, pero ¿cuál era actualmente, decía el alcalde? Hay distintos modelos de gestión de colaboración entre canal y ayuntamientos. Por ejemplo, el de Soto del Real es bastante, el de Soto único, es muy particular porque en Soto tenemos una gestión mixta en la que parte de la gestión del agua la hace el ayuntamiento y otra parte la hace el canal. ¿Por qué pasa esto? Porque Soto es uno de los 3 municipios de Madrid que tiene recursos hídricos propios, es decir, tenemos una balsa en la que generamos acumulación de agua que puede utilizar directamente el ayuntamiento para el suministro a los vecinos. Esta balsa nos suministra agua durante el 70-80% del año, a excepción del año pasado, que conseguimos que fuera el 100% del año, gracias a una serie de mejoras que hemos hecho en los últimos años. Entonces, mientras que el ayuntamiento tiene recursos propios, quien aporta el agua a la red municipal es el ayuntamiento. Cuando el ayuntamiento se queda sin agua, quien pasa a aportar el agua a la red municipal es el canal de Isabel II. Y esto, nos da una particularidad que para Soto es una ventaja enorme porque es un recurso estratégico clave el que podamos tener agua propia. Es un modelo muy particular, decíamos, ¿no? Sí, solo lo tenemos 3 municipios en la Comunidad de Madrid, que si no me equivoco, Rascafría, Cercedilla y Soto, que son los que tenemos recursos hídricos propios, y nos permite
gestionar el aporte de ese agua, garantizando la calidad de ese suministro, que nosotros además tenemos la suerte de que bueno, pues el agua proviene directamente de la montaña y no hay ningún elemento contaminante, no hay núcleos urbanos ni nada que vaya a aportar ningún tipo de contaminante, por lo tanto el agua pues viene directamente desde la olla de San Blas. Bueno, es que hay que decir que en las zonas de captación que tiene la Comunidad de Madrid para el agua que bebemos todos, de toda la región, los recursos hídricos serían los de la sierra, que tiene pues, altos niveles de precipitaciones, aunque eso está puesto en cuestión, por ejemplo, este invierno, pero bueno, y también la zona de, digamos, del llano, que son acuíferos, con la permeabilidad del terreno, todo eso llega al canal de Isabel II y se realiza todo el proceso, ¿no? Hay un proceso de potabilización del agua, redes, etcétera, ¿no? Que se hacen que lleguen y que tengamos esa magia, ¿no? Que muchas veces también es una responsabilidad no asumida de abrir el grifo y tener agua, ¿no, Gabriel? Sí, efectivamente. El canal de Isabel II nació pues hace 150 años con Isabel II precisamente, que fue quien desarrolló mandó desarrollar el proyecto con los embalses que se hicieron sobre Lozoya, precisamente para llevar agua a Madrid. Y a partir de entonces es una empresa que se ha dedicado es una empresa pública que se ha dedicado a gestionar el agua de todos, porque el agua realmente en nuestro país no tiene dueño, el agua es un bien común, y como tal hay que gestionar, y por tanto la gestión que está haciendo estos municipios que dice Juan, pues es muy interesante, porque es una gestión hecha desde lo público y sostenida cuando hay falta de recursos también por lo público, ¿no? por el canal. Es un modelo de gestión muy interesante, porque eso permite a los propios ayuntamientos no solo captar sus recursos hídricos para dar de beber a su población, sino además estar realmente preocupados, y no solo ellos, sino sus vecinos, por gestionar de una manera adecuada el agua, y siempre tienen la seguridad de que hay un ente también público, de una administración que está por encima, que es la que les garantiza el servicio de tener agua a su disposición. Pero Gabriel, yo creo que también la plataforma contra la privatización del canal denunciaba precisamente que los ayuntamientos en ese ente de gestión, es decir, la parte privatizada y mercantil del canal, creada por los sucesivos gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, precisamente les daba un papel subalterno en el que ellos mismos no podían decidir el modelo de gestión de su agua, y creo que también hubo un problema en ese sentido en Rascafría, que no pudieron revertir el modelo privado. ¿Me lo confirmas? Sí, en Rascafría ha habido varios problemas. El mayor de todos es que como había abundancia, pues no había una gestión de la escasez. Y yo creo que ese ha sido el mayor problema. En Rascafría el problema no ha sido que se haya gestionado por parte del canal o por parte, sino porque les han puesto contadores a los vecinos. Es donde ha surgido el problema. Entonces, en un municipio donde están acostumbrados a derrochar el agua, el que en un momento determinado pues exista un control, que también es lógico. Oye, el agua es un bien de todos, pero un recurso escaso, claro, y finito. Efectivamente, claro, es un recurso muy escaso en nuestro área mediterránea. Por tanto, hay que controlarlo, no se puede derrochar. Entonces, yo creo que la gestión municipal es importante, pero tiene que tener una supervisión. La gestión municipal es muy interesante, pero tiene que ser también transparente. Tiene que estar preocupada de que se gestione el recurso de forma adecuada, no solamente para que haya suficiente para los vecinos o para el resto de usos, sino también para que, bueno, los cursos de los ríos puedan tener su caudal ecológico, y que haya un recurso no solamente para las personas, sino también para la industria, para la agricultura, y para que los ríos tengan vida.
Hablaba Gabriel de, bueno, pues esos contadores. Vamos a abrir también el ámbito del acceso al agua, ¿no? Porque en el modelo alternativo que proponía la plataforma contra la privatización del canal de Isabel II se hablaba también de la asunción del derecho humano al agua y del saneamiento. Luego hablaremos también del ahorro, pero vamos un poco poniendo las claves y luego me gustaría saber dónde incidir, ¿no? Pero ¿se garantiza el acceso de todas las personas en nuestro país? Porque bueno, ya hemos hablado con el Día Mundial del Agua, ya hemos conocido datos del poco acceso que hay en el mundo a uno de los recursos básicos y vitales, pero ahora mismo no se garantiza ese acceso según la plataforma. Bueno, es un derecho fundamental reconocido por las Naciones Unidas desde 2010 y España, como país miembro de las Naciones Unidas, lógicamente reconoce también ese derecho. Ocurre que lógicamente durante la época de la crisis en la que muchísimos derechos sociales se vieron vulnerados, el derecho a la vivienda, el derecho al acceso a la electricidad y demás, situaciones de pobreza, pues también existía la posibilidad de cortes de suministro y lógicamente pues hay algunas cosas con las que podemos pasar, sin las que nos podemos pasar, pero sin el agua pues simplemente no es posible. Entonces era muy importante garantizar ese derecho y que saliera de la lógica mercantil, la lógica del mercado, por el cual es un producto o un servicio que se compra y que uno al que tiene derecho en función de su capacidad económica. Lógicamente, pues eso, la plataforma contra la privatización del canal quería dejarlo muy claro en el Acuerdo Social del Agua que hace poco han redactado y presentado en sociedad. ¿El Acuerdo Social del Agua en qué consiste? Pues el Acuerdo Social del Agua, aparte de reconocer ese derecho humano básico, un derecho fundamental al agua, pues también habla sobre todo del tipo de gestión que debe tener el canal a partir de ahora, mucho más democrático, mucho más transparente, precisamente para evitar pues la historia tan truculenta de los últimos años en que intereses políticos lo han convertido en una empresa más, pues como las energéticas o como las de telefonía, y no, el agua pues no debe seguir esa lógica. Decíamos, muchos municipios, ayuntamientos tienen las manos atadas en ese ámbito, pero por ejemplo en el caso particular del Ayuntamiento de Soto del Real, si hay un problema de acceso de agua de un ciudadano, ahí se puede, tiene margen de maniobra el Ayuntamiento para cubrir esa necesidad. El Ayuntamiento de Soto, las competencias que tiene son el aporte de agua al sistema, pero luego las competencias de distribución son del canal. Es decir, el Ayuntamiento se limita a decir, aquí está mi presa y aquí os aporto yo el agua a la red, porque tengo. Y el día que dejo de tener ya no aporto. Y a partir de ella es el canal que gestiona. Pero toda la distribución de agua la hace el canal. Sí que tenemos en el régimen tarifario una diferencia importante, y es que mientras aportamos nosotros el agua, las tarifas el vecino las paga al ayuntamiento y al precio que pone el ayuntamiento. Y ahí tenemos también toda una batería de tarifas sociales, de tarifas para viviendas con alta ocupación, etcétera, que bueno, que nos permiten también hacer una política social en el municipio, ¿no? Y eso pues también es una ventaja importante, claro, del tener esa capacidad de gestión propia, que otros municipios, pues por razones de no tener ese recurso hídrico, pues no pueden hacerla, claro. En cuanto a ese tema de las tarifas y los precios, es bueno, ¿cómo valorarían los precios y las tarifas que se aplican en nuestra comunidad en cuanto a este recurso? A ver, ahora mismo yo creo que no hay una concienciación clara. Evidentemente el precio del recurso debería estar establecido por tramos de consumo. Cuanto mayor sea el consumo por número de individuos que viven en una misma casa, pues debería ser mayor el coste, es decir, en relación con el gasto que se hace. Y de cara a reconocer el derecho humano al agua, pues debería haber un mínimo que tendría que estar entre 30 y 50 litros por persona y día, que podrían, aquellas personas que tuvieran o aquellas familias que tuvieran necesidades, podrían dejar de pagar sin sufrir un corte de agua. Eso sería lo lógico, sería una forma de acceder al recurso sin ningún problema. Hoy, desde luego, nos encontramos con muchas familias que no lo pueden pagar y que al final
de 2 o 3 meses de no pagar, pues llegan y les cortan el agua. No es lógico. Sí, hablando sobre eso, lo del mínimo vital, precisamente la Organización Mundial de la Salud colocaba el consumo de agua entre 80 y 100 litros al día por habitante, por persona y día. Y sin embargo, en Tres Cantos, una cosa que denunciamos cuando precisamente se aprobó la moción a favor del agua pública, fue el hecho de que en Tres Cantos se utilizan más de 250 litros por habitante y día, precisamente para regar praderas de césped verde, porque piensan que es un recurso infinito, que en fin, que el agua reciclada pues no forma parte del ciclo del agua y que se puede tirar para dejar bonitas las rotondas y vivir así en la campiña inglesa en plena meseta castellana. Pues nosotros pensamos que no. Sí, pero muchas veces tampoco es agua reciclada, sino agua potable la que se utiliza para regar el césped o regar los huertos urbanos, que también es un problema, no es un elemento productivo y tampoco debería utilizar agua potable para ese fin. Ahí entraríamos también en el margen de maniobra que tienen las administraciones públicas, ¿no? Que son las primeras que tienen que dar un poco ejemplo en cuanto al ahorro y también al tipo de recursos que utilizamos. Enseguida vamos a abrir ese tema del agua de riego, de las aguas residuales, de cómo se pueden utilizar pues en las localidades pues eso, para regar los espacios verdes, etcétera, etcétera, y también las campañas de concienciación. ¿Quién tendría que ser el responsable también de hacernos entender a todos que es un recurso pues vital pero finito también? Y hablaremos de eso enseguida. Vamos a hacer una breve pausa de unos minutos y enseguida continuamos hablando y conociendo tantos datos y tantas pues términos, etcétera, de este recurso que es el agua. Madrid Norte en la onda. Sonia Crespo. 1:34 minutos, seguimos hablando de agua aquí en la tertulia, en el debate que cada último miércoles de mes, bueno, pues abrimos a ir conociendo datos, a ir también, bueno, pues conociendo distintas historias, distintos modelos. Hay veces que a mí me gustaría que se quedasen los micrófonos abiertos durante la publicidad. Esto hubiese sido una de ellas porque hemos hablado de muchos temas interesantes y quiero recapitular todos para que también nuestros oyentes se hagan cómplices de ellos, ¿no? El primero, vamos a hablar por donde nos quedábamos, que era ese tipo de agua reciclada que muchas veces vemos que se utiliza, por ejemplo, para riego en las ciudades, en los municipios. Y decía Natalia, bueno, agua reciclada no quiere decir que sea agua que pueda utilizarse sin ningún control, ni, ¿no? Que sea menos útil. No todo el agua tiene que ser de consumo humano. Hay una gran parte del agua que podría perfectamente volver al medio natural y precisamente en el cauce de los ríos recuperar su potabilidad y su estar en buenas condiciones. No significa que se deba tirar en campos de golf o en rotondas perfectamente ajardinadas con especies que no son mediterráneas y que no son propias de la meseta castellana, como es el caso de Tres Cantos. Claro, ahí entraría ya el tema del ahorro necesario para un recurso que, como decíamos, no es infinito, que es el agua, que es muy necesario. ¿Qué se debería hacer desde administraciones locales, desde colectivos? ¿Estamos concienciados de que es necesario el ahorro de agua? Yo creo que hay varias cosas que hacer. Primero, los ayuntamientos dan ejemplo. Es decir, si las zonas públicas municipales son praderas de césped, pues estás trasladando el mensaje a tu población de que eso es lo ideal. Y no debe ser así, ¿no? Y luego hay un tema muy importante, que se reflexiona poco, que es el modelo urbanístico. Si tú desarrollas un modelo urbanístico de municipio en el que son parcelas de 800, 1000, 1500 metros cuadrados, pues desde luego es una llamada a que la gente plante grandes praderas de césped cuando es un disparate desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental enorme, ¿no? Desorbitado de agua por cada Exacto, eso es. Entonces, ahí también entra en juego que las administraciones, cuando toman decisiones de cómo van a ser sus modelos de ciudad, sus modelos de municipio, pues que los adapten a la realidad, a las necesidades y a la sostenibilidad que necesita su municipio, ¿no? Y ahí se han cometido barbaridades importantes en los últimos años en muchos municipios y en otros se ha intentado, pero afortunadamente no se ha llevado a cabo, como es el caso de Soto. Pero también, Juan, es un problema de planificación y de concienciación de los propios planificadores de las ciudades. Yo estoy harto de ver en nuestros pueblos, aquí en la sierra, cómo los arroyos que bajan llenos de agua cuando llueve terminan entrando en una alcantarilla y mezclándose
con las aguas fecales. Entonces, cuando lo lógico es que esos arroyos siguieran su curso como aguas naturales y terminaran, pues no sé, en el embalse de Santillana y todos pudiéramos beber de ellos sin ningún problema. Y eso es una cuestión simplemente de planificar, de pensar que un arroyo no puede terminar dentro de una alcantarilla. Es un problema realmente de los planificadores urbanísticos. Sí. Entonces, claro, es absolutamente necesario concienciar, pero a todos los niveles. Ahora que han nombrado lo de las aguas residuales, escuchaba a Julia en la Onda, la compañera que reflexionando acerca del agua hace tiempo ya, decían, las futuras generaciones, cuando escuchen que para el agua pues, de las cisternas, por ejemplo, era agua totalmente potable, la que utilizábamos en nuestro día a día, para esas aguas residuales, se echarán las manos a la cabeza. Porque al final se está utilizando agua potable con un tratamiento, no se está reutilizando la serie de consejos que se da siempre, ¿no? Y parece que eso pasará factura al final. Claro, es otro problema del diseño. Por ejemplo, las dobles redes de desagüe de los municipios. Pues es fundamental. Por un lado tienen que ir las aguas residuales y por otro lado las aguas de lluvia sin mezclarse. El tema de nuestras cisternas, pues es que claro, es absurdo, porque nosotros podíamos tener en nuestras casas un sistema de almacenamiento del agua de fregar, del agua de la lavadora, del agua de la bañera, de la ducha, que ya es agua utilizada, y ese mismo agua pues volverla a utilizar para la cisterna. Eso realmente no costaría mucho, no sería un diseño difícil. Sí. Pero claro, es mucho más fácil, como decimos, pues abrir el grifo y utilizar no solamente agua limpia, sino agua que se ha utilizado una serie de recursos económicos para potabilizar, para que no tenga... Pero además es curioso, en un país como el nuestro, que tradicionalmente pues siempre se ha visto asolado por sequías y donde había una cultura de cuidar muchísimo los recursos hídricos. Los musulmanes, precisamente cuando vivían en la península, eran expertos en canalizar el agua, puesto que venían originalmente del desierto y convirtieron la península en un vergel utilizando pocos recursos para realmente irrigar y consumir. La cultura del botijo, y ahora sin embargo en una generación nos hemos acostumbrado a abrir el grifo y ya la inercia nos lleva a desperdiciar cientos de litros de agua. Y sustituir el botijo por el plástico. Eso es otro de los temas muy interesantes. Que es la máquina térmica más eficiente. Pero ahí entraríamos en otro de los temas que hablábamos durante la publicidad y que queríamos tratar, que son esas botellas de plástico. Hablábamos antes de la calidad del agua de nuestra Comunidad de Madrid y decíamos que bueno, era una calidad excelente, la del agua que tenemos en el grifo, pero consumimos agua embotellada muchas veces como alternativa al agua del grifo porque tenemos el pensamiento de que es incluso mejor de calidad. Eso sería uno de los primeros problemas, ¿no? Sí, una vez que uno se conciencia sobre ese tema, realmente duele. Duele ver las máquinas llenas de agua que procede de la Sierra Nevada o que procede de otras latitudes, cuando en la Comunidad de Madrid tenemos un agua de grifo absolutamente excepcional. No se justifica desde ningún punto de vista, y sobre todo teniendo en cuenta que en los mares pues existen islas, pero realmente archipiélagos llenos completamente de plástico, de precisamente esas botellas de plástico de un solo uso. El pescado que comemos está lleno de microplásticos, y yo veo pleno tras pleno en el Ayuntamiento de Tres Cantos. Antes en el mandato anterior había una fuente fuera de la sala de del pleno de la corporación, y pues si los asistentes al pleno pues querían agua, pues se acercaban a la fuente. La retiraron, yo creo, en parte, sospecho, para evitar también la participación vecinal, que la gente se cansara o que le entrara sed y se fuera, y ya todos son botellita de plástico. Yo he calculado que en el mandato pues simplemente de estar sentados en los plenos hemos consumido más de 1.500 botellas de agua. Desde luego mi grupo, Ganemos Tres Cantos, ya vamos todos desde hace tiempo con nuestras botellas rellenables y con agua del canal de Isabel II. Y en los bares y restaurantes, siempre digo, por ley,
pronto ya se va a prohibir el que se pueda negar a alguien el vasito de agua del grifo. Porque ya no es el residuo que genera, sino, comentaba antes Gabriel, también para fabricar esas botellas de agua también se consumen muchos litros de agua. Sí, claro, efectivamente. Se consume agua, se consume energía. Hablábamos de aproximadamente unos 50 litros para fabricar una botella de agua de estas del litro y medio. Y entonces, sí, el derroche es tremendo. Pero ahí también los ayuntamientos tienen mucha culpa. Yo cuando era pequeño había fuentes en Madrid por todas partes. En los parques, en las calles. Y cada 3 o 4 manzanas tenías una fuente de agua pública del canal de Isabel II donde todo el mundo bebía, incluso gente que no tenía agua en sus casas, pues iba a coger el agua para el servicio diario. Entonces, pero además te hacen chantaje con este tema. Te dicen que si se deja de comercializar botellas de agua, que mucha gente en Lanjarón o en otros sitios donde producen un agua estupenda se quedará sin trabajo en las fábricas embotelladoras, en los de plástico, en los transportistas que lo traen por carretera, sin pensar en el impacto absolutamente brutal que eso tiene. También realmente hacer una economía sostenible también generaría puestos de trabajo. Es una cuestión de voluntad política y de realmente concienciarse. Es simplemente el reciclado posterior. Correcto. Que ahora mismo no se está haciendo, ¿no? Hablabas de datos. Con relación a los puestos de trabajo, ya ha salido una noticia que el canal de Isabel II ha tenido que pagar 1 millón de euros en condenas derivadas de la mala gestión laboral. Entonces, bueno, pues ahí tenemos un ejemplo de que realmente la mala gestión no solamente es mala gestión del agua, sino que es mala gestión en todos los ámbitos. Sí, sí. Y afecta a todo. Es Totalmente. Ineficiencia, sí. Y entonces, bueno, pues de ahí viene la importancia de que toda la gestión pues pueda ser controlada, que sea transparente, que los ciudadanos podamos opinar y decir realmente lo que pensamos de cada una de estas cuestiones, y sobre todo en los entes públicos, y tener mucho cuidado con estos entes públicos, con su privatización. Ya tenemos experiencia de que la mayoría de las privatizaciones de todas las empresas públicas pues han salido fatal. Sí, la sanidad, por ejemplo, 6 veces más de lo que hubiera costado siendo 100% pública. Para la mayoría ha salido fatal, sí, pero para unos pocos ha salido muy bien. Entonces, bueno, eso tenemos que tenerlo en cuenta para próximas ocasiones. Claro, porque comentaba Juan Lobato que por ahora está paralizado ese proceso que se hablaba de privatización del canal de Isabel II, pero... En concreto lo que se ha aprobado es por ley el que no se puedan vender esas acciones. Lo que ocurre es que eso no soluciona nada, porque en cualquier ley de presupuesto puedes incluir una cláusula que diga que ya sí se pueden vender acciones. Y entonces se pueden volver a vender. Nosotros lo que solicitamos en el Parlamento de Madrid, además este tema me tocó llevarlo personalmente, es no solo que se pueda por ley vender las acciones, sino que se disuelva la sociedad mercantil. No tiene ningún sentido que, existiendo un ente público centenario que ha gestionado con eficacia durante décadas y décadas el agua en Madrid, exista una sociedad mercantil que no tiene ningún sentido. Que se devuelvan las competencias del ente público y siga encargándose con normalidad de la gestión del agua. Sí. Las competencias y el patrimonio. Y el patrimonio, exactamente. Pero igual que yo aquí quiero recordar la labor de los movimientos sociales, de la misma manera que la Marea Verde defiende el derecho a la educación para todos, pública y de calidad para todos, o la Marea Blanca para la sanidad. La verdad es que la Marea Azul, lo que han hecho la plataforma contra la privatización del canal de Isabel II, ha sido un trabajo ingente en ese sentido, no solo de activismo y denuncia de la forma de gestión de estos últimos años del ente mercantil, sino en fin, pues de pedagogía, de hacer muchísima pedagogía social, y de hecho uno de sus proyectos es la de una escuela de agua para que revirtamos realmente esta cultura del agua tan derrochadora y tan poco. De hecho, una cosa interesante que mucha gente no sabe es el impacto absolutamente brutal que tiene Madrid, por ejemplo, sobre el Tajo. El Tajo, cuando pasa por Toledo, es un río infecto como el Ganges en la India. Tenemos que pensar en nuestros impactos, y uno de ellos se puede empezar simplemente por lo que hablábamos antes de las botellas de plástico: renunciar a ellas y solo beber agua del canal, y ser cuidadoso con la cantidad que consumimos. Sí, creo que incluso hay una campaña pro grifo, ¿no? Que también se ha llevado a cabo. Correcto, para eso, para incidir en bueno, que, oye, si vamos a salir a dar un paseo, en vez de esperar a llegar a no
a dónde y compramos una botella de agua, pues si podemos coger agua del grifo en una botella pues reutilizable, de cristal, bueno, pues vamos a estar ayudando, ¿no? Simplemente que el ayuntamiento ponga un grifo, una fuente en los sitios utilizados. No tienes que cargar ni con botellas ni con nada, directamente beber de la fuente, vas con tu vasito si quieres, de estos desplegables que como había antes, y beber de la fuente, como se ha hecho toda la vida. Como se ha hecho toda la vida. En otras cosas tendríamos que aprender también a mirar a cómo era ese botijo, en este caso en el agua, mirar a cómo era antes y a lo que hemos llegado ahora y tratar de finalizarlo. Nos quedan unos minutos, voy a dejar unos minutos a cada uno para que si quiere añadir algo acerca de este tema, que es como es tan amplio y hemos abierto tantas ramas, me gustaría, simplemente esos minutitos para cada uno. Gabriel Dorado primero. A mí sí me gustaría incidir en dos cosas fundamentales. El recurso, desde luego, es limitado. Y en un país como el que nosotros tenemos, pues más, estamos acostumbrados a las sequías. Pero sí es posible poner más recursos a disposición, es decir, hacer captaciones de aguas, protegiendo nuestros bosques, protegiendo nuestros ecosistemas, de tal forma que no solamente las aguas superficiales discurran limpias y claras, que es una de las funciones que se hicieron ya hace tiempo cuando empezó el canal de Isabel II, empezar a reforestar toda nuestra sierra, porque había problemas con los embalses, y generar un recurso no solamente mejor, sino en mayor cantidad, porque además permite recargar todos los acuíferos. Pero es que las aguas residuales también se pueden reutilizar. Esa es otra faceta pendiente que tenemos, que es que no podemos verter el agua sucia directamente, como estamos haciendo, a nuestros ríos, a todos, al Tajo, al Manzanares, al Jarama, al Guadarrama, a todos. Entonces, pues evidentemente hay que invertir en los sistemas de saneamiento, hay que invertir en las depuradoras y hay que establecer sistemas que permitan que esas aguas residuales lleguen limpias a nuestros ríos. Juan Lobato, sí, yo lo que pondría es un poco la importancia en que la sociedad y los ciudadanos se conciencien de que el agua es un recurso absolutamente estratégico, que socialmente tiene un impacto tremendo, que desde el punto de vista de la sostenibilidad es absolutamente fundamental gestionarlo con eficacia, de tal forma que teniendo esa conciencia se exija a los dirigentes y a los representantes públicos, ya seamos alcaldes en mi caso que tenemos competencias, o la Comunidad de Madrid en este caso, que es a través del canal Isabel II la que gestiona el agua, pues que se les exija esa gestión eficaz, seria, con inversión de recursos, transparente completamente y lo más participativa posible, precisamente para ampliar esa posibilidad de participación, de transparencia y de implicación de los ciudadanos, ¿no? Y a partir de ahí, también que esa exigencia se traduzca en una exigencia a nosotros mismos como ciudadanos, porque también depende del día a día que cada uno tenemos y los hábitos de consumo no de agua, de las decisiones particulares que tomamos, como por ejemplo hablábamos el caso del tipo de jardín que diseñas en tu casa, pues que esa exigencia que hacemos a la administración nos las hagamos también a nosotros mismos y actuemos en consecuencia. Y por último, Natalia Muñoz Casayús, que como decimos es concejal también de Ganemos Tres Cantos, miembro de la plataforma contra la privatización del canal de Isabel II. No sé si nos ha quedado algo pendiente o si quieres reforzar alguno de los temas que hemos tratado. Bueno, yo simplemente quiero decir que desde luego si Ganemos Tres Cantos llegara al gobierno del ayuntamiento, desde luego haríamos algo de pedagogía en este sentido, asumiendo los compromisos del Acuerdo Social del Agua y de la moción que aprobamos en enero, también manifiesto Progrifo, para una jardinería mucho más sostenible, y también pues recordando por supuesto a los jóvenes y niños que están haciendo huelgas los viernes, porque no saben si en una generación van a seguir teniendo aire puro, si van a tener suelos no erosionados y completamente degradados por la agricultura intensiva, y si van a tener agua limpia de beber. Yo la verdad es que pienso más en ellos que en otra cosa, es decir, que
en fin, hay que pensar en el futuro. Natalia Muñoz Casellús, concejal de Ganemos Tres Cantos, miembro de la plataforma contra la privatización del canal de Isabel II. Gabriel Dorado, voluntario de Amigos de la Tierra y vicepresidente del Observatorio Ciudadano de Protección del Patrimonio Histórico de la Sierra de Guadarrama, y Juan Lobato, alcalde de Soto del Real. Muchísimas gracias, hemos aprendido muchas cosas, espero que los oyentes también. Hemos hablado de muchos, el agua da para mucho. Hace mucho arroyuelo, mucho desvío, pero son muchos temas interesantes y todos dignos de ser tratados, así que gracias por haber venido a hablar de ello aquí a Onda Cero del Norte. Gracias. Gracias. Madrid Norte 100.1. Asador El Molino.